Unidos. Bueno, vamos a hablar de este tema, para eso estamos en comunicación con un especialista, Sebastián Salgado, analista internacional. Buen día, Sebastián, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Gracias por llamar. No, por favor, gracias a vos por compartir un poco este análisis, ¿no? de lo que está sucediendo a nivel internacional. ¿Qué nos podés decir en cuanto a las novedades que hay, no? Sí, pareciera como que ha virado un poco las tensiones en relación a lo que fue el inicio. Primero esta primera escalada con el asesinato del general iraní en territorio de Irak por parte de los Estados Unidos, Qasem Soleimani. La siguiente respuesta, ¿no?, por parte de la República Islámica de bombardear la base estadounidense desde donde salió el ataque que asesinó a su general. Y en esa misma noche el gran desconcierto que se está hablando ahora, ¿no? Un avión perteneciente a una línea de bandera ucraniana en territorio iraní que esa misma noche cae a tierra, con mayoría de pasajeros iraníes. Es interesante decir eso, pero también con unos 62 canadienses, si no me equivoco, lo que generó las reacciones del gobierno de Justin Trudeau, de alguna manera como acusando a Irán que podría ser responsable de ese avión, y digamos están estudiando los motivos por el cual cayó a tierra. Las víctimas, 176 personas son las que murieron. Sí, murieron todos, ¿sí? De diferentes nacionalidades, en su mayoría iraníes. 82 estoy viendo acá, 82 iraníes, 63 canadienses, 11 ucranianos y 10 suecos. 4 afganos, también alemanes, había, británicos. Terrible lo que ha sucedido. Primero es increíble que haya pasado en la misma noche, pero también, o sea, dentro del imaginario que tenemos acá de lo que puede pasar en Irán, la primera cosa que viene en mente es tal vez algo relacionado a una especie de error en esa batería de misiles tierra a tierra que Irán tiró desde sus fronteras hacia Irak, pero la realidad es que hay miles de kilómetros de distancia entre una cosa y otra. El avión salió desde el aeropuerto de Teherán, la capital de Irán, el aeropuerto de Khomeini, en una ciudad mucho más grande que Buenos Aires, imaginémonos. Y a 3 minutos de despegar, el avión cayó a tierra, aparentemente por un fallo en una turbina. En el imaginario muchos pudieran pensar, ¿no?, que alguno de aquellos misiles, como desde acá desde Occidente decimos Irán y nos imaginamos como una cosa así media confusa, de que pudieran estar relacionados. Pero las distancias son grandes, que pase algo arriba del cielo de la capital iraní, realmente hubiera sido algo que hubiera sido visto por miles y miles de personas, ¿no? Y lo cierto es que el avión hizo un recorrido muy corto, por eso el gobierno iraní salió a desmentir absolutamente que haya ocurrido ningún tipo de error, ni mucho menos derribar un avión con turistas dentro de su propio espacio aéreo, saliendo de su propio aeropuerto y teniendo su mayoría ciudadanos de su propio país, ¿no? Parecía impensado, digamos, por parte de cualquier gobierno de cualquier país del mundo. Sin embargo, las acusaciones están por parte de Canadá, y lo que accedió el gobierno iraní, obviamente, es que lleguen investigadores por parte de la empresa Boeing, que es de industria estadounidense, para que los acompañen en las investigaciones de lo que ahí se va a estudiar ahora. Sebastián, más allá de esto bien actual, que es esto del avión, te pregunto cómo ves el panorama de acá futuro, un futuro inmediato, en esta crisis. ¿Cómo lo ves? Sí, hay una escalada de tensiones evidente. Hay que tener en cuenta el marco también americano, ¿no?, en el sentido de que el presidente Trump está en plena campaña electoral, sufriendo un juicio político en su contra, justamente por haber tenido una suerte de organización de espionaje con el gobierno ucraniano, de la misma nacionalidad del avión que se cayó, y utilizando la política exterior de su país en beneficio propio de su partido. Eso hizo que los demócratas, encabezados básicamente por Nancy Pelosi, que es la presidenta de la Cámara de Representantes, le hicieron este juicio político que, si bien sería muy raro que
dejar afuera de la Casa Blanca, sí lo debilita mucho de cara a las elecciones del próximo noviembre. En ese contexto, muchos pueden llegar a especular de que este movimiento que hizo Donald Trump, que siempre había tenido, digamos, recordemos desde su campaña electoral de vamos a hacer el muro con México, vamos a atacar a Corea del Norte, y nunca hizo nada. Bueno, a pocos meses de que termine por lo menos su primer mandato, hizo un movimiento un poco regado sin consultar al propio Congreso, y lo que hizo es dividir al propio Estados Unidos hacia el interior y unir a los iraníes en pos de lo que consideraron un acto terrorista en contra de un militar de su país. O sea que, digamos, este contexto y este conflicto estaría también leyéndose como la, no sé, como podríamos decir, el principio del fin de la era Trump, una cosa así. Sí, yo creo que a él lo empantanó mucho, ¿no? Recordemos que Trump en sí es un showman. Él viene de los reality shows, claro. Supo seducir a través de una campaña político-electoral a su personalidad como un outsider, y eso dentro del Partido Republicano le generó ciertos réditos. Pero sería difícil pensar de que Trump tiene la sensibilidad de manejar los hilos políticos de Oriente Medio sin afectar a los propios intereses de Estados Unidos. De hecho, esta situación hace que en muchas de las bases estadounidenses en Oriente Medio en este momento estén retirando a su gente. Y lo que provocó hasta ahora Estados Unidos, desde el gobierno de Baby Bush, como le decimos a Bush hijo, ¿no? Fue aproximadamente 1 millón de muertos en Irak. Recordemos cuando Estados Unidos en el 2003 invadió Irak bajo la excusa de que tenían armas de destrucción masivas. Habían pasado 2 años de lo de las Torres Gemelas, y ese millón de muertos que hay en Irak son gente que creció con el rencor de familias rotas a causa de la invasión del ejército de Estados Unidos. Ese rencor existe, y eso hace que las tensiones en Oriente Medio de Estados Unidos no sean solamente entre Estados Unidos e Irán, sino básicamente entre Estados Unidos y la mayoría de los países de la región. Bárbaro, bárbaro. Bueno, ¿cómo es el acompañamiento y la reacción de los estadounidenses en todo esto? Bueno, hemos visto desde un principio varias protestas en contra, ¿no? Desde el asesinato que ellos promulgaron en las calles, en varias capitales estatales de Estados Unidos, hubo protestas en contra de esta acción, que en sí es una acción de guerra enmascarada en una especie de acto terrorista. Incluso hacia el interior del Partido Republicano, esto generó un resquebrajamiento importante, porque no todos los miembros del Partido Republicano acompañaron esta medida, que fue de alguna manera casi ultra secreta, vamos a decir, y podemos entender que Trump, con un grupo de los que se consideran halcones del Pentágono, tomaron esta decisión un poco en soledad. Y ahora todo el Partido Republicano tiene que salir a hacerse cargo y utilizar esto como puedan dentro de su campaña electoral. Lo cierto es que esto, muy por el contrario de sumarle adhesiones, a los estadounidenses les genera cierto rechazo, ¿no? El hecho de que sus tropas, como sea, también están en peligro en Oriente Medio, y además de todas las bajas que han tenido en estos últimos años en diferentes lugares, Irak vuelve a ser un escenario que para ellos es un lugar donde también ellos perdieron una cantidad de soldados importantes. Te quería preguntar acerca de esto que puede continuar. Uno no podemos adivinar qué exactamente puede pasar, pero ayer leí algo así como el ataque a la cultura de Estados Unidos. Digo, hay temor, hablando de los estadounidenses, digo, hay temor de que, viste, deben tener el fantasma del tema de las torres, ¿no? El único ataque a la cultura es el que, de hecho, Trump amenazó, vamos a decir. Trump amenazó después del ataque de los misiles iraníes a una base militar estadounidense, que 52 blancos en Irán eran objetivos militares. Y en eso recalcaban lugares que son patrimonio cultural de la humanidad en Irán. Sí, ya no solamente patrimonio cultural de los iraníes. Estamos hablando de las ruinas de Persépolis. ¿Sí? Los persas, recordemos que los iraníes no son árabes, sino que son persas. No son semitas, sino que son arios.
Y en ese sentido, digamos, ellos fueron una potencia, un imperio también en su momento, hace 3.000 años, y están ahí las ruinas de Persépolis, como podemos pensar en las ruinas del Coliseo Romano, ¿no? En Italia. Bueno, para Trump esos también son objetivos militares, ¿no? Terminar de intentar arrasar, como lo hizo hace 2.500 años Alejandro Magno, sobre lo que quede del imperio persa. Y en ese sentido pareciera que Occidente es en realidad la cultura agresora sobre una cultura que tiene 3.000 años. Tal cual. Pensémoslo en esta perspectiva. La cultura persa tiene 3.000 años y Estados Unidos tiene 200 años de independencia. ¿Quién se puede sentir amenazado por quién? Sí. Bueno, más que la cultura también, vuelvo al tema del estadounidense, digo, está ese temor de ser afectados ya en Estados Unidos, digamos, que haya otro ataque, ya no una base en otro lado, sino en el mismo país, digamos. ¿Está preparado para eso? Lo que pasa es que, bueno, tendríamos que volver a pensar quién ejecutó los ataques del 2001 en las Torres Gemelas. Claro. ¿Sí? Pensemos, vamos a tomar la postura oficial de los Estados Unidos, sí. Que Al-Qaeda, ¿no? Claro, ¿Qué es Al-Qaeda? Un ejército terrorista de afganos creado por los Estados Unidos. Entonces, ¿hasta qué punto, supongamos que fue Al-Qaeda y supongamos que fue Bin Laden, podemos pensar en que eso es un ataque externo, es una creación propia de los Estados Unidos, y después eso le da una especie de legitimidad para atacar países de Oriente Medio, como lo siguen haciendo hasta ahora, ¿no? Tal cual. 18 años después siguen utilizando esa excusa del supuesto terrorismo, y lo que causan son más muertes en nombre de aquellas que sufrieron en territorio estadounidense. Sebastián, muchísimas gracias, ha sido un placer hablar con vos. Estaremos en contacto porque me parece que, bueno, este escenario no va a, digamos, van a transcurrir algunos días, ¿no? De esta tensión que vos decís, no sé hasta cuándo, pero bueno, ya lleva unos días y me parece que no se va a modificar así tan rápidamente. Sí, a la orden, cuando quieran, y a los que les interese seguir la información, en dataurgente.com estamos ahí publicando la información internacional todos los días. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, que tengas un buen año, un abrazo. Igualmente, chao. Gracias. Ahí estábamos hablando con Sebastián Salgado, analista internacional, bueno, de esta crisis, Irán-Estados Unidos. Lo último que nos hablaba, ya la novedad, digamos, es esto del avión, ¿no? Del avión que estábamos diciendo, bueno, que no hay ningún sobreviviente, el avión ucraniano, pero también analizábamos con él el conflicto global, ¿no? Y la figura de Trump también en todo esto.